Oigan, pues vamos por el último de esta noche. Muchas gracias por su paciencia. Y pues son varias notitas las que compartimos con ustedes, en definitiva, sobre este tema y el análisis de cada una de ellas. A ver, de entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que le mandará una carta a Norma Lucía Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia, para pedirle que resuelva los dos casos fiscales que tiene pendientes por los adeudos de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego, los cuales ascienden a 35.000 millones de pesos. Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que no habrá ningún problema con el paro de labores que iniciaron esta semana trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial para mostrar su rechazo a la reforma que envió al Congreso de la Unión, pues ellos no atienden a la población. Sin embargo, dio a conocer que como la Suprema Corte continúa con sus actividades habituales, solicitará que se revisen los juicios fiscales que están en la congeladora. Como sabemos muy bien, quien los mandó a la congeladora es Luis María Aguilar, este ministro quien tuvo la cara, no la osadía de decir que no se aceptaban mandaderos en el Poder Judicial, cuando él obviamente ha sido uno de ellos. Ricardo Salinas Pliego, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, es un hombre que ejemplifica como pocos en realidad a ese empresario caciquil de nuestro país. Un hombre cuya fortuna es heredada, un hombre cuya fortuna se incrementa gracias al capitalismo de cuates, un hombre cuya crítica a los gobiernícolas no tiene ningún sustento porque gracias a los gobiernícolas es lo que es, un hombre que ahora se dice defensor de las libertades, de la libertad de expresión, aun y cuando demanda a diferentes periodistas, comunicadores. ¿Por qué? Porque se atrevieron a cuestionar el manejo de su banco y las estrategias de su banco y el servicio de su banco. Un hombre que habla precisamente de libertades cuando es uno de los principales, represores en muchos aspectos, a tal grado que en su empresa no se permite ni siquiera que se toquen temas informativamente hablando, porque van en contra de sus propios intereses. Y uno lo entiende, pero entonces que no nos diga que hay libertad, ¿no? Puede decir, aquí no se tocan los intereses que afectan a mis otras ramas, y está bien, pero no nos digas que tienes total libertad. No hagas que personajes como La Torre hagan el ridículo a salir a decir que se mandan solos, ¿no? Pero es un personaje, a lo que quiero llegar aquí, es que es un personaje que ha visto cómo esa relación con la política lo ha empoderado, ¿no? Particularmente los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que incluso le dieron la joya de la corona de su riqueza, que es Banco Azteca. Es cierto, Salinas de Gortari le otorgó lo que es ahora Televisión Azteca en un proceso que fue torcido para que lo ganara debido a su relación en ese momento con Raúl Salinas de Gortari. Pero lo que es la cereza en el pastel de la fortuna de Salinas Pliego, incluso que en realidad es lo que más le importa, es precisamente Banco Azteca, que fue otorgada por Fox y Calderón. Y que incluso Calderón y Peña Nieto fueron los personajes que le perdonaron impuestos, que le permitieron con la ley, ¿no?, hacer todo tipo de triquiñuelas. Esa es la realidad, esa ley ya no existe y por lo tanto el señor se niega a pagar los impuestos. ¿Por qué razón? Porque dice que lo están extorsionando, dicen que lo están chantajeando, porque sus abogados, que todo el mundo lo dice, son muy buenos, y sus contadores, que no lo son tanto, pues le han encontrado la manera de darle la vuelta a la ley y por lo tanto, no pagar lo que tiene que pagar, ¿no? Y aparte de todo, es un hombre que le gusta burlarse de las mayorías a las que califica de resentidos, a las que califica de mediocres, a las que califica pues de personajes desechables, ¿no? Por el hecho de que se atreven a cuestionar el origen de su fortuna, el incremento de su fortuna y su comportamiento como tal. ¿Cierto? Un hombre que le abrió el espacio a López Obrador en el 2006 después del fraude, un hombre que supo estar cerca de López Obrador, a tal grado que le benefició al inicio de este gobierno y mantuvo con él un respeto muy particular, incluso cuestionado desde el interior de Morena y de la izquierda, pero un personaje que demuestra que él solamente ve por sí mismo y que ahora pues seduce a los tontos útiles al hacerles creer que lucha, ¿no?, para que las cosas sean parejas para todos, porque en cuanto erosionen el Estado, pues habrá la libertad para todos, cuando en realidad la libertad será solamente para que los ricos sigan esclavizando a los pobres. Eso por un lado. En el siguiente tema que me interesa tratar con ustedes, por eso es tan importante que la Suprema Corte de Justicia muestre independencia y dictamine, que Luis María Aguilar dictamine.
no, con argumentos, que se deje ya de estar justificando y tapándole lo que le manda su jefe, porque es lo de las críticas a la Suprema Corte, cómo responden al poder económico, particularmente. Ahí están las relaciones también con Televisa y con otros. El caso de Hernán Gómez, periodista conocido por su obra crítica Traición en Palacio, El negocio de la justicia en la 4T y quien enfrenta un caso de acoso judicial tras ser demandado por daño moral por el Heraldo Media Group, parte del conglomerado Grupo Andrade, dijo que el ex consejero jurídico del presidente López Obrador, Julio Scherer, buscó a fuentes que son mencionadas en el libro, donde también es mencionado Scherer, para que presentaran diversas demandas en contra del propio Hernán. En una entrevista con Julio Astillero, señaló que la demanda que me hizo el Heraldo y que fue a petición de Julio Scherer por el libro que escribí, hoy sé que él buscó a diversos actores que aparecen en el libro para presentar distintas demandas. Esto es por daño moral, pero vienen otras. Incluso hay una demanda penal. Contrataron un despacho de abogados para encontrar cualquier motivo del libro que pueda llevar a demandas judiciales, es lo que dice Hernán. La demanda es por 15 millones de pesos. ¿Cómo pueden creer que Hernán tiene 15 millones de pesos, no? Fue presentada ante la jueza Verónica Guzmán del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde incluso, escuche usted qué fue lo que se aceptó. Y luego dicen por qué queremos cambiar a los jueces corruptos que se someten al poder económico. Ya vimos a nivel Suprema Corte, Luis María Aguilar siendo mandadero de Salinas Pliego. Bueno, la jueza Verónica Guzmán siendo mandadera del Heraldo. ¿Por qué? Porque aceptó una controvertida prueba pericial psicológica contra Hernán para determinar si es apto para ejercer su trabajo correctamente. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa al Heraldo? ¿No? ¿Qué le pasa a este comportamiento intimidatorio, vejatorio, ofensivo, intimidante, humillante? Quieren plantear, quieren cuestionar las capacidades psicológicas de Hernán para desarrollar su libro, su labor, su trabajo, su credibilidad. Esto sí es autoritarismo. ¿Y dónde está Dresser? ¿Y dónde está Aguilar Camín? ¿Y dónde está Loret? ¿Y dónde están todos ellos? Para exigirle al Heraldo que no haga esto. Esta intimidación en contra de un periodista. Y Hernán Gómez precisó que consiguió un amparo para evitar que se le haga dicha prueba pericial solicitada por el Heraldo Media Group. Asimismo, el comunicador recordó el episodio entre el periodista Sergio Aguayo y Humberto Moreira, quien demandó a Aguayo por presunto daño moral tras una columna crítica. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, es parte por supuesto de la intimidación, de cobrarle facturas a Hernán, quien cuestionó a Scherer, y Scherer tiene una relación con la gente del Heraldo. Y eso se ha sabido desde hace mucho tiempo, que la familia Andrade es cercana a Julio Scherer y por lo tanto toman ese tipo de determinaciones, en este caso concreto, hacia Hernán, quien trabajó escribiendo su columna en El Heraldo y no salió en los mejores términos, por lo que estamos obviamente observando. Pero eso es una cosa y otra cosa es hacer este tipo de acciones, en donde se nota la mano de un poderoso personaje como Julio Scherer que quiere cobrar facturas, por supuesto. Y el último tema que ponemos para ustedes sobre la mesa, permítanme un segundito, es el que tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Y es que la Fiscalía General de la República dio a conocer que la investigación sobre el supuesto secuestro de Ismael El Mayo Zambada arroja nuevos elementos y rechazó la versión de que el ex secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado en una gasolinera en Culiacán, Sinaloa. A través de un comunicado, la Fiscalía mencionó que localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor N. y la parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal, mientras se van realizando las diligencias respectivas, resaltó la dependencia en un comunicado. En este mismo tenor, confirmó entonces que ya solicitó la orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, por su responsabilidad en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Y efectivamente, ¿no? La intención de la dependencia es que el hijo del Chapo Guzmán pues sea castigado por privar ilegalmente la libertad al cofundador del cártel de Sinaloa en territorio nacional para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Y habrá gente que diga, quieren castigar al Chapito porque apoyó a Estados Unidos para entregar al Mayo. Pues sí, si esto es cierto, tendría lógica, ¿no? Estás secuestrando a un ciudadano mexicano para entregárselo a una autoridad norteamericana sin que tú tengas la autoridad para hacerlo. Imagínese, si esto se ve bien, más allá de quiénes son los involucrados, pues cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Así de sencillo.
sin que se lleve a cabo un juicio ni que medie nada por el estilo, ¿no? Ahora, mire, yo insisto en lo que se les he dicho, para mí todo esto es un cuento, esa es la realidad, es parte de una narrativa que lo que busca es seguir alimentando lo que hemos ya hablado en muchos aspectos, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Para su servidor no pasa de ser eh, una estructura que intentan ubicar, que intentan abarcar y que sigue dejando muchos hoyos explicativos que difícilmente nos los van a dar porque vendría a evidenciar precisamente que fue una entrega pactada del Mayo, una entrega pactada del Chapito. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo necesitaba. Aquí hay dos puntos nada más para mí más profundos. Uno, ¿qué tanto en un momento de discusión, debate, negociación de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa se vuelve una pieza sacrificable en esta discusión con la DEA? ¿Qué tanto? Con el Estado profundo norteamericano. No lo dejemos de lado, ¿eh? Rubén Rocha Moya es gente de López Obrador, pero no gente de Claudia Sheinbaum. Y dos, ¿para qué lo sigue usando y para qué lo va a seguir usando Estados Unidos? Este caso en particular de Ismael El Mayo Zambada y de los Chapitos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo va a seguir utilizando y con qué finalidad precisamente? Yo insisto, yo soy muy mal pensado y ustedes lo saben. Para mí, el hecho de que estén presionando por el Poder Judicial, estén presionando por el lado financiero, ahora por el lado de la justicia, todo es parte de una estrategia para sentar a Sheinbaum y que acepte muchas condiciones en aspecto de seguridad y por supuesto también en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con el Temec próximamente. Nos vemos mañana a las 11. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. Déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista, por supuesto. Y ya lo sabe, si les gustó el video, compártanlo, likeenlo. Y si hay chance, super chat, super gracias, únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un placer.